Y ahora, para hablar de la estrategia del combate al robo de hidrocarburos, lo invito a la primera parte de la entrevista con el doctor José Luis de la Cruz Gallegos. Mire, adelante. Doctor, platíquenos, pareciera que nos están metiendo en una crisis económica, en opinión de muchos, gratuita con este tema de la gasolina. ¿Cuál es su punto de vista en general sobre el asunto del abasto de gasolina? Bueno, yo creo que hay dos elementos a considerar. Uno que es evidente, la economía mexicana se desenvuelve sobre todo a través de transporte carretero, es decir, la actividad productiva desplaza mercancías, los bienes necesarios para la población, esencialmente a través de carreteras. La red ferroviaria es, digamos, más limitada, más cara y no llega a todos los rincones del país. El segundo aspecto es de que, digamos, este problema de abasto se ha dado en algunos de los estados que son neurálgicos en términos demográficos y económicos. Estamos hablando de Guanajuato, Jalisco, el Estado de México y en algunos momentos Querétaro, Aguascalientes, Michoacán y la Ciudad de México. Pues en ese sentido es evidente que hay una afectación. Algunos líderes empresariales lo han mencionado, propios grupos financieros han hecho algunas estimaciones y que en un momento dado lo que habrá que evaluar es si las medidas que tomaron resuelven el problema que les dio génesis. Ahora, en su opinión, doctor, la manera en que se está haciendo este combate al robo de combustible a través del cierre de ductos es lo correcto. Hay experiencias, por ejemplo, en Colombia que se ha hecho algo completamente distinto. Digamos que pareciera que la estrategia que el presidente determinó y que evidentemente sus funcionarios acabaron ejecutando, sí fue un choque, digamos, es decir, se buscó de manera rápida, de tajo, intentar eliminar el problema de robo al combustible y sobre eso montar una estrategia de combate a la corrupción que presumiblemente existe no nada más al interior del gobierno, Pemex, sino también que ha funcionalizado parte de la vida de la sociedad que depende de este ilícito. Entonces, en ese sentido sí parece que la alternativa fue choque, no se evaluaron o se evaluaron pero no se autorizaron otro tipo de estrategias que se han implementado en algunas otras naciones y en ese sentido hoy lo que estamos viendo pues es la consecuencia de y en donde lo que habrá que observar es qué tan eficaz es realmente esta estrategia para resolver el problema de robo y evidentemente cuál será el costo social o económico que terminará teniendo. Se cuestionó mucho, nosotros lo hicimos en nuestros distintos espacios, el tema de que antes de que se declarara la emergencia, el problema había sido que no hubo la capacidad de calcular abastos y demás, incluso que no se compró lo que se tenía que haber comprado de combustible, de gasolina específicamente. ¿Esto es cierto? ¿Los conocedores lo tienen preciso? Bueno, yo creo que hay un elemento que nos permite entender que el apoyo solidario de una parte de la sociedad ayudó a aliviar esto, es la participación del sector privado en el transporte de combustibles. Es decir, cuando la Cámara del Transporte, Canacar, sale a ofrecer sus vehículos para facilitar el transporte, en donde hoy, de acuerdo a alguna declaración de un líder industrial, esto puede estar implicando que el 60-70% del transporte sea alrededor de este sector privado, pues lo que sí nos permite plantear es de que muy probablemente se subestimó la dimensión que podía tener el abasto de combustible vía carretera. Muy probablemente porque al final del día, durante ya varias décadas, se había empezado a implementar la distribución vía ductos y no se contaba con una infraestructura que evidentemente sustituya esa capacidad y por eso se tuvo que recurrir al apoyo de la sociedad civil, en este caso sector privado, para, digamos, paliar un tanto el problema de abasto en algunas entidades del país. ¿Fue cierto o falso, doctor, que el problema se originó porque no compraron lo que se tenía que comprar de gasolina al extranjero? Digamos que ahí, a reserva de contar con la información oficial y sobre todo de Estados Unidos, que por el problema que viven allá de cierre del gobierno, las estadísticas ahorita no están disponibles, pues yo creo que ahí sí tendríamos que estar a espera de conocer esos datos oficiales con precisión, que no dependen del gobierno mexicano, que son de un departamento de estadísticas externo de Estados Unidos, y en donde ahí ya conoceremos a detalle si esa opción o si esa posibilidad también afectó el abasto. Claro. Doctor, ¿se tiene un estimado en este momento de pérdidas y de ramas industriales o comerciales afectadas?
Digamos que hay, me parece que tres estimaciones en ese sentido. Uno es de un grupo financiero, de Ujú, Citigroup, ujú, Banamex, que en esencia estimó la afectación hasta hace unos días en aproximadamente 23,000 millones de pesos. Los industriales han dicho que cada 15 días tiene una afectación que ronda los 20,000 millones de pesos. ujú, La propia Concanaco ha dicho que hay algunas afectaciones menores, pero en este sentido todo apunta a que aproximadamente 15 días, 20 días de problema influyen en una pérdida de riqueza que equivale al 0,1 del PIB, es decir, una décima de crecimiento menos, que ujú, aproximadamente son 20,000 millones de pesos. ujú. Ahora, ¿por qué de pronto como que la sociedad se enfocó en el tema del transporte y específicamente el transporte público cuando pues prácticamente muchas empresas, usted lo dijo al inicio de esta conversación, dependen del transporte, los alimentos, etcétera, todo se mueve en el transporte y usa gasolina o diésel? ¿Por qué de pronto la gente como que no quería ver esa otra realidad? Bueno, yo creo que pasaron dos cosas. Es muy claro que el presidente tiene un liderazgo en el sentido de Ujú, poder plantear una iniciativa que fue arriesgada, pero que al final del día el tema de lucha a la corrupción pareciera fue bien evaluado por la ujú, sociedad. ujú. La sociedad ha hecho filas y a diferencia de lo que ocurrió hace un par de años con el incremento de precios de Sí, combustibles, hoy la sociedad está siendo solidaria. Esperemos que la administración pública corresponda a esa solidaridad, resolviendo y atendiendo el problema con la misma eficacia. claro. Segundo, yo creo que aquí lo que habría que plantear es, como el tema no ha llegado a un problema en diésel, en donde el diésel es el fundamental para transportar la mercancía, Ujú. sigue al ciclo económico, me parece que es todavía los problemas existen, pero no se han desbordado. Y tercero, yo creo que al final de cuentas, lo que sí estamos viendo es de que la sociedad mexicana, al no ser un problema nacional, sino más regionalizado, pues de alguna forma ha decidido pues mantenerse a la espera de lo que pueda resolver el gobierno. Esto le pega a sectores clave. Nosotros hicimos un recorrido por empresas automotrices, las distribuidoras, y nos platicaron que la gente dejó de comprar coches nuevos, lo cual ellos lo tienen ya también medido. Incluso había gente que ya tenía el contrato y lo desechó, digamos, lo rechazó. Esta industria tan importante, la de el turismo y demás, ¿se van a ver afectadas? Digamos que lo que conocemos hasta ahorita, ya en algunas aproximaciones de cifras, de hechos, es en la Ciudad de México, en el Estado de México, se disminuyeron las visitas a centros comerciales, por ejemplo, Ujú, porque sí. correspondiendo a lo que el gobierno planteó de administrar mejor el combustible que se tenía, pues dejamos de tener cierto tipo de actividades que en un momento dado no eran urgentes y Hacíamos lo básico como efectivamente. sociedad. Y a veces, pues hasta trabajábamos desde casa. Dos, el propio transporte de ciertas mercancías como alimentos, de acuerdo con Canaco, de alguna forma también se ve afectado. Y en ese sentido, sectores como el turismo seguramente también tuvieron alguna afectación. Todavía es prematuro poder evaluar todos los sectores y la dimensión que se tiene, pero evidentemente sí existe pues ese problema de desaceleración de la actividad Claro. económica por este motivo. ¿Qué le pareció? Nuestro invitado nos dice que a pesar de que es muy temprano para calificar los impactos económicos de la estrategia del gobierno federal, lo cierto es que varios sectores productivos del país pues ya tuvieron un impacto negativo luego del desabasto de gasolinas. Lo interesante, opina el doctor de la Cruz Gallegos, será ver cómo manejan este tipo de efectos negativos desde el gobierno federal. ¿Qué opina? Y ahora, para seguir con el tema, vamos a la segunda parte de la entrevista con el doctor de la Cruz Gallegos. Mire, adelante. Fue inevitable la comparación entre una medida también muy drástica que implementó el entonces presidente Felipe Calderón cuando desaparece la compañía de Luz y Fuerza, un sindicato poderosísimo queda desplazado y no tuvimos ningún problema de desabasto de energía eléctrica en las regiones donde operaba esta compañía de luz. Y ahora
¿Es posible comparar estas dos acciones de gobierno, o en una hubo una previsión muy bien calculada y en la otra se les fueron cosas? Bueno, yo creo que hay aquí tres aspectos. El primero es la compañía de Luz y Fuerza, en realidad su capacidad de generación de energía en aquel momento ya era mínima. La mayor parte la compraba Comisión Federal de Electricidad. Es decir, no se vio en ningún momento comprometido en realidad la generación. La propia distribución, pues ya era muy apoyada por Comisión Federal de Electricidad, que en ese momento ya tenía normas y estándares muy elevados de calidad. Sí. Entonces, yo creo que eso garantizó el abasto casi en su totalidad. Hubo algunos problemas de apagones, de cortes, pero que no trascendieron muchos días. El segundo elemento a considerar es que en este caso el combustible sí de alguna manera forma parte importante de la vida diaria de las personas y del transporte de mercancías, y que entonces en ese sentido, al momento en el que se decide cerrar los ductos, pues al final de cuentas lo que acaba implicando es que se interrumpe el flujo y llega a haber escasez en algunos estados y algunos municipios muy focalizados, pero que algunos son muy importantes, como el caso de Guanajuato. Entonces, sí me parece que eso no había otra alternativa, como sí ocurrió con Comisión Federal de Electricidad. Y tercero, muy probablemente porque cuando en el sexenio de Felipe Calderón se toma la medida, de alguna forma ya la administración pública venía operando con anticipación. En este caso, a escaso mes de estar en funciones, menos de un mes, los responsables de Secretaría de Energía, de Pemex, la propia parte de seguridad, la parte financiera, económica, pues estaban atendiendo los primeros elementos de cualquier administración cuando implementan una medida que no se había observado en muchos años y que evidentemente no tenían antecedentes de cómo operar esta situación emergente, y yo creo que eso al final del día acabó implicando pues los resultados que vimos en la sociedad, y en donde yo reitero, me parece que lo más afortunado es que la sociedad mexicana ha sido de alguna forma solidaria con esta decisión de gobierno. Dígame, a propósito de los directores, en este caso director de Pemex y de la secretaria de Energía, fueron cuestionados severamente por mucha gente, casi todos los medios. En su opinión, ¿fue acertado el desempeño? Bueno, yo creo que aquí lo que vimos es que el liderazgo, desde la decisión, la comunicación y la recepción de las muestras de apoyo y de las críticas, fue el titular del Poder Ejecutivo. Al presidente. Al final de cuentas, él acaparó toda esta atención, de alguna forma despresurizó algunos cuestionamientos que existían sobre estos funcionarios de alto nivel, y en donde me parece que esto va a tener que corregirse, porque al final del día parte de la función de la administración pública, del primer círculo que está alrededor del Ejecutivo, es justamente evitar el desgaste que pueda tener el mismo. Yo creo que en ese sentido sí será importante que en las siguientes semanas pues ellos muestren una capacidad de comunicación, de gestión y de absorción de este tipo de golpes mayor. A ver, creo que acaba de decir algo que me parece muy importante. En la jerga periodística, desde hace muchos años, algunos escribimos que los secretarios y los directores son como fusibles. O sea, son los que reciben el golpe cuando hay alguna situación de error, y bueno, pues se quema el fusible, se cambia y el presidente queda, digamos, en resguardo. En este caso, pues pareciera que nadie tenía la capacidad de cuidar al presidente. Bueno, yo aquí lo que plantearía son dos elementos. El primero es, efectivamente, el electo por el voto popular es el Ejecutivo. El presidente. Es decir, los 30 millones de votos fueron, en este caso, para el presidente López Obrador. Entonces, él, en función de sus atribuciones, selecciona funcionarios en donde lo que uno esperaría es que fuera por las aptitudes, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es importante que la administración pública justamente corresponda a ello. ¿Por qué? Porque si no tienen esa capacidad, la elección popular la voluntad popular fue para el presidente, no para sus funcionarios. Ellos deben de preservarse en función de sus capacidades.
Y yo creo que este es un elemento que yo creo que desafortunadamente el antecedente también fue la administración pasada con el presidente Claro. Peña Nieto, Sí, en sí, donde sí. ocurrió una situación similar y el resultado al final fue un fuerte desgaste del Ejecutivo y Ujú. yo creo que eso se tiene que corregir porque al final del día el fundamento de nuestro país está en tres poderes, uno de los cuales es muy claro, es el titular del Poder Ejecutivo. Esta pregunta es directa, doctor. ¿Son los adecuados la señora Nale y el director de Pemex? Yo aquí lo que plantearía es, primero, probablemente no podamos juzgar sus capacidades en función de este elemento emergente. Además es muy pronto, ¿no? Me parece que todavía no contamos con todos los elementos, pero lo que sí creo que queda como experiencia y como mensaje es que en sus trabajos posteriores o en las decisiones posteriores que vengan, van a tener que mostrar una mayor capacidad de comunicación, de claridad en la estrategia y de eficacia en los resultados, un tanto para con eso ayudar a la mejor gestión de la administración. Doctor, no le dio la impresión, es una impresión mía, y le pregunto, a partir de mi percepción, ¿no le dio la impresión de que dejaron solo al presidente? Muy probablemente el propio presidente decidió tomar Todo el toro por los control. cuernos en el sentido de que la medida fue ejecutada muy rápido, es muy al inicio de la administración, con elementos que yo creo que él decidió comunicar directamente, hasta seleccionando palabras, estilos, etcétera, y en donde poco a poco fue incorporando a su propio gabinete. Entonces, yo creo que eso de alguna manera cuando lo que hablamos es de instituciones y cuando lo que hablamos es de la necesidad que tenemos como país de darle la vuelta a la página a trabas como el crecimiento, en este caso, al combate al crimen organizado, al robo, etcétera, lo que se necesita es un país que funcione como una administración pública. Entonces, yo creo que en las siguientes acciones sería muy recomendable el que la función fuera compartida y que evidentemente el presidente se viera más acompañado por su gabinete. Claro. Por último, en esta parte, se convoca muy tarde a los gobernadores, más de 2 semanas después, y también de manera sorprendente todos le dan el apoyo al presidente en la parte central de su discurso, es decir, el combate al robo de combustible, pero le exigen o le ponen condiciones pues, que restablezca el abasto, etcétera. Pero también una buena señal, ¿no? Bueno, yo creo que al final del día, el presidente es consciente y utiliza el bono electoral, el bono democrático que lo Democrático. lleva. Yo creo que eso me queda muy claro. Los gobernadores lo entienden perfectamente. Difícilmente alguien puede hablar en contra de la lucha contra la Sí, claro. corrupción, contra el crimen organizado. Y en ese sentido yo creo que esa parte permite alinear a todo el sistema político en general. Sin embargo, también es muy claro que los gobernadores son los primeros que reciben las Claro, la inconformidades presión social. de los municipios, de los estados que están siendo los más afectados. Y en ese sentido, por eso apoyan, pero empiezan a transmitir esa presión y por eso este planteamiento al presidente. ¿Qué le pareció? Mire, para el doctor José Luis de la Cruz Gallegos, los funcionarios en materia de energía han dejado mucho que desear respecto a su desempeño. Sin embargo, reconoce que en buena medida eso ocurre porque el presidente acapara la comunicación durante la crisis, lo cual podría pasarle factura en un futuro no muy lejano. ¿Usted qué opina? Ahora vamos a la última parte de la entrevista con el doctor José Luis de la Cruz Gallegos. Mire, adelante. Doctor, pues siguen las malas noticias de calificadoras, bancos y demás que dicen que el crecimiento podría ser en este año de 1%. Me parece que es una muy mala noticia frente a lo que había prometido el presidente. Bueno, yo aquí creo que tenemos un antecedente. Cuando nosotros observamos el paquete económico, el propio Ejecutivo lo que presentó al Congreso fue un escenario en donde este año el crecimiento es de 2, pero para el resto de la administración está promediando entre 2.4 y en el mejor caso para el 2024 2.8%, a reserva de cómo funcionen sus programas de gobierno. Así lo ponen textual en sus criterios de política económica. El antecedente previo era Banco de México. En su última minuta
lo que transmitieron fue las condiciones de crecimiento del país están alrededor de 2.5, 2.4%. ¿Esto qué implica? Hay un problema estructural de bajo crecimiento en el país, que es algo que rebasa, digamos, estos primeros días de gobierno. Y en ese sentido, la coyuntura, que es tanto la parte interna como lo que se está viendo en Estados Unidos, el Brexit mismo, lo que ocurre en la Unión Europea, lo que llevan es que algunos grupos financieros estén llevando sus estimaciones a la baja. Probablemente el 1% sea una estimación muy baja, pero sí ya vemos distintos analistas y grupos que lo plantean entre 1,5% y 1.8%, en donde desde mi punto de vista muy probablemente ronde esa cantidad. Dígame, y dígale a la audiencia, doctor, ¿qué tanto pegó para las estimaciones económicas, para las posibilidades reales de desarrollo, el tema del aeropuerto? Bueno, yo creo que en un inicio la expectativa es de que podría haber algún tipo de inestabilidad financiera. Sin embargo, cuando se logra la renegociación, cuando la Secretaría de Hacienda logra la renegociación, sí se despresurizó esa parte. De igual manera, cuando se aprobó el paquete económico, ¿por qué lo vemos hoy? Porque al final del día lo que vemos es que la colocación de deuda que ha hecho el gobierno fue exitosa. La primera, sí, 2,000 millones de dólares, fue buena. Y entonces en ese sentido manda el mensaje de que los grupos financieros internacionales, los mercados financieros internacionales están calificando bien esos elementos financieros que para ellos son trascendentales. ¿Qué significa una paliza que les dieron a unos enviados que fueron de la Secretaría de Hacienda, de Pemex y de otras dependencias a una reunión en Nueva York con grupos financieros del sector energético? Bueno, yo creo que el mensaje que enviaron varios de los integrantes de al menos 3 o 4 grupos financieros que lo expresaron más, que lo hicieron público, fue en el que se necesitaba tener una propuesta que para ellos, desde su punto de vista, fuera más clara, que aterrizara mejor el modelo de negocios que se quiere llevar con la empresa productiva del Estado, con Pemex, y que en un momento dado hubo algún señalamiento en donde pareciera que les gustaría tener un interlocutor desde la administración financiera de Pemex que les transmitiera mayores seguridades, mayores certidumbres sobre qué es lo que se piensa hacer. Entonces, yo creo que esa experiencia debe servir para que la administración pública en general, sobre todo en Pemex, tome en consideración que del otro lado quienes están son expertos en este sector y que México debe de trabajar, debe de enviar expertos en esa área para tener una buena comunicación y evitar contratiempos, sobre todo en el manejo de deuda, que para la empresa, en este caso para Pemex, es fundamental porque el monto de deuda que tiene es significativo. Es muy grande. ¿No son lo suficientemente capacitados los expertos en Pemex? Bueno, yo creo que lo que muestra este mensaje de los grupos financieros es de que van a tener que llegar mucho mejor preparados, con esquemas muy definidos, muy bien acotados, y entendiendo que si bien el presidente tiene proyectos que parecerían algunos de ellos muy razonables, el momento es de que también deben entender los mercados financieros y el sector en particular, que además es un sector que había hecho expectativas sobre una reforma energética recientemente aprobada, y que eso puede llevar a lucha de intereses. Entonces, me parece que tiene que contemplarse eso para, de alguna manera, plantear esquemas que permitan avanzar tanto a los intereses de las empresas como los de Pemex y del propio Ejecutivo. ¿Cómo ven los llamados mercados y los que están atentos de lo que pasa en México en materia económica, que el presidente diga, no me interesa ir a Davos? Yo creo que es algo que sí probablemente ya estaba descontado, digamos, desde, no ahorita, ni siquiera en la campaña, en términos generales, el presidente López Obrador ha sido alguien que no necesariamente ha visto mucho al extranjero. De hecho, en realidad su plataforma, su oferta política no ha estado cimentada en eso. Ha estado cimentada, y eso tuvo éxito en la elección, en buscar resolver los problemas internos. Sin embargo, me parece que ya como gobierno, entender el eje internacional es fundamental. Yo creo que dio un golpe espectacular cuando logró esta negociación con Estados Unidos para atender el problema de migración en Centroamérica, y que de alguna forma despresurizó la relación con el presidente Donald Trump, y yo creo que en ese sentido debería seguir avanzando, debe seguir avanzando en ese sentido. Me parece que lo de Davos no causó tampoco mucho problema, porque hasta en Estados Unidos cancelaron por los problemas que tienen con ahorita con la aprobación de su presupuesto, ¿no? Por último, doctor, anuncia el presidente hoy en la mañana
que van a contratar 5,000 camiones, conductores, etcétera. Eh, en mi opinión es como que ir mucho años atrás, ¿no? Yo creo que lo que está planteando son tres elementos. Primero, al anunciar que estos camiones los va a tener la Secretaría de la La Defensa, defensa, es que lo está viendo como un tema de seguridad seguridad. nacional. Ujú. Dos, que entonces esta lucha por evitar la merma en los ductos va a llevar más tiempo. Y que tres, por eso requiere el contar con una fuerza de tareas, si me permite la expresión, especial que garantice el abasto más allá del apoyo que hoy tiene del sector privado. No podemos dejar de lado algo. Hoy los ductos que se han cerrado básicamente son los que van al interior del país. Todavía no Ujú. estamos hablando de lo que circula a través de Veracruz, Tamaulipas, es decir, la tarea parece apenas está empezando. Y por eso en esta digamos, escalada contra el robo de combustible, pues se han dado cuenta de que tienen que garantizar el abasto, porque esto todavía no se extiende hacia el combate en todo el sistema de ductos de México. ¿Qué tan caro se convierte el combustible cuando le tenemos que meter tanta mano de obra? Bueno, yo creo que es evidentemente de acuerdo a las estadísticas que se plantean, el transporte carretero, pues sí llega a ser hasta 4 o 5 veces más alto que el de ductos, porque el ducto ya hay un costo fijo que se incurrió Claro. hace años y propiamente ya no se le tiene que estar invirtiendo mucho. Sin embargo, me parece que en este sentido, lo que se está tratando de plantear es que el Estado quiere recuperar el control sobre el sector energético. Es muy claro que está planteando que hay intereses que están afectándolo, que hay un crimen organizado alrededor de ello, y me parece que en este caso el criterio ya no es de costo financiero, ¿no? Pero eso nos va a llevar a pagar más por la gasolina. Digamos que eso va a acabar siendo una decisión justamente como es un precio que al final del día está concertado, está administrado por el gobierno federal. Me parece que al final del día va a ser una decisión si estos costos los absorbe el presupuesto público, o con los O se excedentes que traslada. recuperen los tratan de paliar. Sí van a tener que hacer algún cálculo para ver cómo se maneja, porque evidentemente no nada más es la mano de obra, es la seguridad que se está invirtiendo Claro. en ello, la que implica un costo, y habrá que observar cómo lo maneja. Alguien me platicaba hoy en la mañana que una pipa tendrá 2 conductores, va a tener que traer una patrulla o elementos del ejército, y que esto hace imposible el abasto en todo el país. Bueno, yo supongo que en algún momento van a tener que acabar priorizando las zonas de mayor riesgo, ¿no? Ujú. Porque evidentemente que lo que se ha observado es que en algunas ubicaciones es en donde existe la mayor probabilidad de este hurto. Entonces, eso es algo que acaban de van a tener que especificar. De momento pareciera que la decisión está tomada y que pues ya han hecho el cálculo suficiente Muy para bien. que seguir avanzando en esa dirección. Interesante, ¿no lo cree? Nuestro invitado opina que, a pesar de las malas predicciones de bancos y analistas, pues la economía mexicana tampoco tenía muchas esperanzas de crecer como lo prometieron en el nuevo gobierno. El doctor de la Cruz Gallegos insistió que aún es temprano para ver el impacto económico de las primeras decisiones del nuevo gobierno, pero que, viendo lo que sucede en el mundo, pues no podemos ser muy optimistas. ¿Usted qué opina?